Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo semanal de tertulia en esta emisora y abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema muy importante y poco conocido incluso por nosotros, pero vamos a ver si entre todos profundizamos un poquito en el tema. Y el tema es el cristianismo en Asia. Asia es el continente más grande, aunque en cierta manera Europa y Asia son el mismo continente, pero se considera por separado. El más grande y poblado de la Tierra, con cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados. Así, para hacernos una idea, España tiene 500.000, contando Canarias y Baleares. Pues supone el 30% de las tierras habitables, o sea, de la tierra seca. La tercera parte del mundo es Asia, considerando la tierra, claro. Y alrededor de 4.600 millones de habitantes, que es más o menos el 60% de la población mundial. Asia fue el hogar de muchas de las primeras civilizaciones del mundo, como la mesopotámica, la India, la China, entre otras. Y Asia comenzó a evangelizarse en el siglo I y II. Los siglos I y II, está mejor. Bueno, pero antes de seguir adelante, pues aquí ha sonado algo que no me gusta nada. Y es un sonido de un aparatito. Y no quiero que me interrumpan. Bueno, volvemos a lo que decíamos. Antes de seguir adelante te presentamos a nuestros tertulianos, si no, no te crees que hay tertulia. Tenemos al señor Camilo Esperón, que seguro que ha brujoleado por ahí y algo más de lo que yo sé sabe, eso seguro. Bienvenido, Camilo. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos a Flor Sánchez Flores, profesora de religión evangélica, pero además de eso, pues se ha movido un poco más por el mundo de los conocimientos y bueno, algo habrá añadido a lo que yo envié a cada uno. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Tenemos también con nosotros a Daniel Ofkan, que es el director de Protestante Digital, lo cual quiere decir que está en contacto con las novedades. De hecho, también tengo que decir que el meternos en este tema partió de un artículo sobre Asia publicado en Protestante Digital. Así que, en realidad, ha sido el empujón para la salida. Bienvenido, Dani. Gracias. Y tenemos, en principio, de escuchante con nosotros
ya veremos cómo queda la cosa, a Jonathan Figueiredo. Jonathan Figueiredo vivió en India y estuvo por Oriente Medio también, o sea que conoce bastante de Asia, pero no está en condiciones de sentarse en la mesa de la tertulia. Ya habíamos quedado en que estaría, pero al final no se encuentra bien y está con un respirador. Así que, pues, oraremos por Jonathan para que él se recupere, aunque no sea para esta tertulia. Pero ya lo pillaremos otro día. Él también le gusta estar al día de las cosas que pasan por el mundo. Bueno, el cuarto de atrás, desde sus comienzos, siempre los sazonamos, hemos tomado esa idea, con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. No son pimentón, ni pimienta, ni orégano, pero sazonan nuestro tiempo de tertulia. Hoy nuestras 3 pizcas de adobo serán de música oriental, como corresponde al territorio que visitaremos en nuestra tertulia. Yo no estaba preparado para esto y aunque tengo una buena discoteca de música oriental, no tengo nada. Así tuve que hacer un paseo por, ya sabéis, por San Google y algo encontré por ahí, pero creo que mi búsqueda fue bastante pobre. Entonces, la primera pizca de adobo musical será un tema chino instrumental con una solista que canta con una dulzura excepcional. El tema es breve, pero merece la pena escucharlo. Así que vamos a escucharlo. Y vamos ya con el tema de nuestra tertulia. Nos asomaremos por lo menos a 2 cuestiones. El cristianismo en el Asia desde el principio y el cristianismo en el Asia en la actualidad. Ya dijimos hace un momento que Asia es el continente más poblado del mundo en la actualidad, con el 60% de la población de todo el mundo. Y, como sabéis, 2 de sus países, India y China, que además están más o menos empatados, parece que en estos últimos meses India gana, ya suman entre los 2 más de 2.800 millones de personas. Yo creo que nosotros no somos capaces de asimilar un país que tiene 1.400 y pico millones de habitantes. Es una cosa colosal, inimaginable para nosotros. Bueno, entonces vamos a
asomarnos al tema, pues con vuestra ayuda especial. Así que yo empiezo por Camilo, porque Camilo tiene mucha afición a la investigación. Y seguramente que Dani tiene cosas también, porque él se mueve en el mundo de la información. Señor Camilo, de la antigüedad del cristianismo en Asia, ¿tienes alguna idea o te has pescado alguna más por ahí? No, creo que los que hemos estudiado la historia de la Iglesia alguna vez, pues, más que idea es esos conocimientos que son escasos, pero son importantes, ¿no? Si hablamos de Asia, lo que más documentado encuentro, al menos en el segundo siglo, más bien en el primero ya, es Santo Tomás. La vida de los apóstoles del Señor están, yo creo que vestidos y adornados con bastante ficción de alguna manera, porque se sabía muy poco de ellos, pero de Santo Tomás está bastante documentado, vamos a decirlo así, que fue a la India, ¿no? Y cuando en el siglo XVI los portugueses llegaron a la India, la sorpresa de ellos fue que allí había cristianos y le afirmaban que el fundador había sido Santo Tomás, ¿no? Y después, lo que más documentado está es en la antigua China, a través de la ruta de la seda. Pues, siempre hubo un comercio ya desde el tiempo de Roma, y cuando surge el cristianismo, pues sí, hay más que indicios, hay pruebas en la capital de aquella China, Xi'an, de que había cristianos, ¿no? Y poco a poco pues fueron desapareciendo, volviendo a aparecer, hasta el siglo pasado, que ya ha sido, por decirlo así, el boom, ¿no? Ya comienzos a finales del siglo XIX, que es donde aparece ya, digamos, el cristianismo por toda Asia, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Flor, ¿tú sabes algo del tema al margen de las notas que se os mandaron? Pues yo la verdad, con respecto a Asia, no tengo muchos conocimientos acerca de este tema, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre recuerdo la historia de Hudson Taylor, uh-huh. Porque es una historia que en escuelas dominicales y pues siempre se ha hablado de este misionero, y entonces sé que ahí, pues en China, que sí que ha habido, pero ya no en los primeros siglos. Esto uh-huh. Los conocimientos que yo tengo ya son más modernos, no del uh-huh. principio. Sí que había escuchado lo de Santo Tomás, pero bueno, entiendo que, por ejemplo, es que son muchos países de los que hablamos, ¿no? Aunque China es digamos, uno de los de mayor población, también tenemos, por ejemplo, India, que con el tema de que perteneció al Imperio Inglés durante muchos años, pues supongo que ahí el cristianismo se habrá visto también en este tiempo bastante representado, pero uh-huh. no, pues la verdad, pues desconozco bastante de este tema. Uh-huh. Bueno, te perdonamos. Dani, ¿tú tienes algo de idea del cristianismo en su etapa antigua en Asia? Bueno, de la etapa antigua no, la verdad que no soy ninguna autoridad en ese ámbito. Tengo más idea de lo que es la etapa contemporánea, es verdad, y un poco a raíz de lo que ahora también están haciendo las misiones, y también cómo se está moviendo un poco el foco, digamos, del cristianismo global a nivel general. No solo es que sea que crece, por ejemplo, en África, que es evidente, sino también en Asia, ¿no? Y es el otro foco donde hay un crecimiento muy grande del cristianismo en los últimos años. Y no solo la pujanza, digamos, del cristianismo ahí, que va creciendo, que eso va a tener una influencia clara, yo creo, en el cristianismo a nivel general, sino también a nivel general, ¿no? Cada vez vemos sobre todo la influencia de China es más fuerte en todo el mundo, a nivel político, por supuesto, a nivel económico, y también hay otras grandes potencias como es India, que también, por supuesto, va teniendo cada vez más influencia y más lugar
en lo que es la conversación internacional, por su influencia y por el tamaño que tienen, ¿no? Y la capacidad de desarrollo que están demostrando. Así que eso es un área que evidentemente no podemos mirar ya de lejos, y más en un mundo tan conectado como el que tenemos actualmente. Sí, yo tenía unas notas que os pasé, ¿no? El cristianismo se extendió a través de la obra misionera de los apóstoles. Esos son lo que comentaba Camilo al principio, ¿no? Primero en el Levante, es decir, en la zona cerca del Mediterráneo, echando raíces en las principales ciudades como Antioquía. Según la tradición, la mayor expansión se produjo a través de Tomás el apóstol, que estableció el cristianismo en el Irán, que entonces era Partia, o sea, el imperio parto. Y dice la historia que llegó incluso a la India. Las primeras naciones del Cáucaso que adoptaron el cristianismo como religión estatal fueron Armenia en el año 300 y Georgia en el 327. En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión dominante de todas las provincias asiáticas del Imperio Romano de Oriente, que no tenemos ahora mismo los datos exactos de hasta dónde llegaba. Tras el primer concilio de Éfeso, en el año 431, y el cisma nestoriano, se desarrolló en Asia el cristianismo nestoriano. Y los nestorianos comenzaron a convertir a los mongoles alrededor del siglo VII. El cristianismo nestoriano probablemente se introdujo en China durante la dinastía Tang. De hecho, se encuentran cristianos allí después con los viajeros que iban a comerciar allá. Los mongoles tendían a ser tolerantes y esto facilitó las cosas. Se detectó influencia cristiana en el imperio mongol en el siglo XIII. El evangelio llegó repetidamente a Asia Oriental, pero no hay muchos datos, la verdad. Se habla de un romano, Arnovio, en 303, y se han identificado alguna edificación, un monasterio, pero vamos, la cosa no está muy conocida. Es curioso que la zona más habitada de la Tierra no sea muy conocida. Bueno, hay otra cuestión aparte de lo que se cuenta acerca de esto y de la historia antigua, pero en Asia las dos religiones predominantes actuales son el hinduismo, que se subdivide a su vez en varias denominaciones, y el islam, cada una con unos 1.000 millones de seguidores. Y entre el resto de las religiones que se pueden localizar y cuantificar en Asia, está el cristianismo en general, con unos 400 millones de seguidores. Nos parece mucho a nosotros, pero claro, en una población tan enorme, pues ya no nos parece tan mucho, diría yo. Bueno, entonces, digamos que está un poco en la sombra del tiempo antiguo del cristianismo en Asia, pero quizá porque había menos medios para guardar la información, habría persecuciones, pero no tenemos mucha información. Ahora, en este momento, pues sí que hay una situación curiosa. Y aquí, pues yo me remito a algo publicado en Protestante Digital, que fue lo que me fue un poco el timbre de llamada. Dice un titular que aparecía en Protestante Digital el 14 de noviembre, o sea, hace unos días. El crecimiento de la Iglesia en Asia forma parte del plan de Dios para avivar Europa. Y dice que, terminando anteayer, si recuerdo bien, se reunieron en la capital de Tailandia 600 líderes de Asia, líderes cristianos evangélicos de Asia, bajo el lema repensar la Iglesia y la misión, la agenda de Dios para hoy. Y el siglo XX fue testigo del extraordinario crecimiento del cristianismo en Asia, y esta realidad está impactando ahora en Europa. Ahora, esta es otra cosa.
lo que pone el artículo habla de una serie de iglesias asiáticas en Europa. Habla de 347 iglesias chinas repartidas por Europa, por lo menos. Pero hay también iglesias coreanas, filipinas, tamiles y mucho más. Bueno, de esto supongo que, claro, para preparar el material siempre hay más material. Supongo que Dani tiene algo más de información acerca de esto, de lo que hay actualmente. Incluso hay seminarios y todo, pero no sé yo si están dirigidos a evangelizar Europa o a evangelizar a su propia gente. ¿Tú tienes algo de idea de esto, Dani? Bueno, evidentemente la primera intención de estos seminarios es llegar a las poblaciones que están, o los misioneros, las poblaciones que ya están aquí, que son de su país, de sus países de origen, porque son personas que a veces vienen a miles, que además no suelen tampoco integrarse muchísimo en la comunidad, es decir, suelen formar comunidades de gueto bastante fuertes. Y entonces es en medio de ellos donde realmente los que son como ellos les pueden evangelizar mejor. Y esa es un poco la estrategia que se ha ido trazando en los últimos años. Y por eso es que hay tantísimas iglesias chinas, como decía en el reportaje, ¿no? Por ejemplo, en toda Europa hay muchísimas. Es algo impresionante. Incluso hay un seminario chino que está formando a personas chinas evangélicas en Europa para ser misioneros dentro de Europa también. Y sobre todo ir a estas comunidades, ¿no? A las que es más difícil llegar sin ser de esa misma nacionalidad. Pero evidentemente esto es cuestión de tiempo que al final acaben llegando también a contactar con otras personas de la cultura general y de las sociedades en las que ellos están. Así que yo creo que es algo muy interesante para observar y de alguna manera para estar siguiendo en los próximos años. Seminarios que vienen sobre todo también de Corea del Sur. Corea del Sur también es una potencia misionera impresionante. Hace algunos años yo creo que ya estaba igualando, superando a Estados Unidos como el país que más misioneros envía a todo el mundo. Corea del Sur, por lo tanto, digamos que no es una anécdota, sino que ya es algo que va cada vez a más y que bueno, que nos hace pensar que realmente Dios es el que está obrando algo importante ahí desde Asia, y de lo que, bueno, nosotros en Europa también tenemos que aprender y ver de alguna manera qué podemos aprovechar de todo ello. Yo veía estos días un titular antiguo de 2019 del País que ponía que la Iglesia Católica está perdiendo seguidores en Europa y en Latinoamérica y que los está buscando desesperadamente en Asia y en África. A lo mejor también influyen. Flor, ¿tú has tenido algún alumno chino en seculares o en las clases de religión evangélica? Pues no, ni uno solo. No se me ha dado nunca, bueno, en el tiempo que he estado, la posibilidad de tener un alumno chino. Pero bueno, tampoco en los colegios ha habido en este caso hablábamos de mi enseñanza, de la enseñanza de religión evangélica, pero es que tampoco en los colegios donde he estado me he encontrado con alumnos chinos. Emigrantes chinos que vienen aquí a vivir y de hecho, bueno, pues los niños van al colegio, claro. Pues sí, pero no me he encontrado. Sí que, por ejemplo, ahora aquí en Orense, donde estoy, me encuentro con mucha población más que de China, mucha población del sur de América, sudamericana. Y sí que en los colegios hay bastante población. Pero supongo que en otras provincias gallegas sí que es posible que haya, porque, por ejemplo, yo creo que la comunidad china, por ejemplo, como puede ser en la provincia de Pontevedra, es mucho más grande que lo que pueda haber aquí. Y seguramente sí que habrá, obviamente, niños que estén escolarizados en colegios de esa provincia. Y me parece muy interesante esto de que haya tantas iglesias en Europa, tantas iglesias chinas en Europa, que aunque en un primer momento, pues como las comunidades chinas pues suelen ser
bastante centradas, suelen estar bastante centradas en ellas mismas, no dejan de ser puntos de testimonio donde a partir de ahí se va a expandir el Evangelio, porque al final influirán en todos los que si los cristianos somos la luz del mundo, allí donde esté, tiene que brillar. O sea que es posible que sí, esto que planteas al principio y que de lo que se plantea también en el artículo de lo que hablaba acerca de si desde Asia se va a influir en el crecimiento de la Iglesia en Europa o se va a avivar el Evangelio en Europa, pues puede ser. Realmente, si vemos el número, yo ahora me daba cuenta de lo que tú estabas diciendo, de que realmente conocemos bien poco y que hay muchísimos millones de habitantes en esta parte del mundo, que más tarde o más temprano va a influir en el resto. O sea, porque estamos hablando del 60% de la población mundial. Y desde luego, lo que sí reflexionaba yo cuando leía lo que nos habéis mandado es que cómo el hombre desde el principio ha necesitado tener una parte religiosa en sí mismo, buscando igual las respuestas de su trascendencia en corrientes de espiritualidad que no son las correctas, pero sí desde el principio buscando desde el principio, porque cuando veía la relación de todas las religiones y que solamente un 21% de toda esa población, pues digamos que esa religiosa, ¿no? Que ahí estarían los gnósticos, los ateos, bueno, estarían todos los tipos de personas que no son religiosas. El resto, estamos hablando del 80%, sí que tiene pues unas inquietudes religiosas y eso es importante. Es una reflexión interesante que a veces no pensamos en ella. O sea que es interesante, es decir, que dentro de nosotros, por usar algo que ya se dijo hace muchos años, dentro de nosotros está el hueco de Dios y hay necesidad de buscarle de alguna manera, muchas veces sin saber ni lo que buscas, como tú decías ahora. Hacemos un breve alto en nuestra tertulia porque el tiempo va pasando y ni nos damos cuenta, para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Es música instrumental china, pero es una música para soñar con sus paisajes, porque en China también hay paisajes preciosos, aparte de otros que no lo son, pero sin duda ninguna. Y si no, a ver cómo están tirando de los turistas para muchos sitios. Bueno, pues vamos a escuchar este instrumental de música china que desde luego en esta tertulia, en el cuarto de atrás, no había sonado nunca y merece la pena. Vais a ver que bien suena. Vamos a escucharlo.
Bueno, y continuamos después de escuchar esta preciosidad de música instrumental china, pues volvemos al tema y hemos dejado con la boca cerrada a Camilo porque no le hemos tirado con el sacacorchos para que saliera al ruedo, pero ahora, Camilo, no te salva nadie. Tienes que salir al ruedo. A ver qué nos cuentas. Nos contaste algo del pasado en una línea, pues, que es lo que se dice por ahí en documentos, ¿no? Porque los primeros tiempos de la evangelización, tanto en Europa como en Asia, fueron realmente tiempos muy, muy, muy heroicos. Creo que no podemos hacernos cargo de aquello. Creo que no somos capaces de hacerlo. Pero por allá, por el Asia, pues fue parte de eso. Y siguen siéndolo, Daniel. Y siguen siéndolo. Porque si analizamos Asia hoy en día, países donde realmente haya una libertad de culto y facilidades en todos los sentidos, tendríamos que hablar de Corea del Sur, donde la mitad de la población ya es cristiana. Japón, donde desgraciadamente la cantidad de cristianos, a pesar de que tienen todas las libertades también del mundo como país democrático que es un porcentaje pequeño en relación con otros países. Países donde sí hay persecución y problemas, como China, por ejemplo, la China popular, pues los datos oficiales últimos que ha dado el gobierno chino es que sí calculan que unos 100 millones de cristianos ya hay allí, a pesar de que incluso con el régimen de Xi Jinping famoso, pues ha sido creciente la hostilidad hacia los lugares de culto, ¿no? Y han derribado catedrales que se estaban construyendo, sobre todo con ingenieros rusos. Han sacado el símbolo cristiano de la cruz de otros lugares de culto. Y en cambio, cuando hablamos si el evangelismo, como decías tú al principio, podría salir de Asia hacia acá, pues mira, hay un movimiento allí que se puede consultar la página web de ellos, está en inglés, pero bueno, hoy dándole al botón derecho a traducir, sabemos cualquiera que se maneje en Internet puede recibir noticias de ellos. Se llama ese movimiento Retorno a Jerusalén. Fue creado no por la Iglesia Cristiana Oficial China, sino por la Iglesia perseguida china, digamos la no oficial, la que está, por decirlo así, perseguida. Y los últimos datos que yo tengo que están preparando la friolera de 70.000 misioneros. Algunos ya han sido enviados por Asia, porque realmente Asia es muy grande, hay muchísima población y aún hay regiones enteras donde hace falta evangelización. Pongamos, por ejemplo, Bután, un país que yo durante años oré por la apertura de ese lugar porque estaba ahí y no podía entrar un extranjero en la vida, ¿no? Y el 100% de la población es budista y gracias a Dios ya hay misioneros allí. Y este movimiento chino sí también me enteré que, voy a decir por desgracia, pero bueno, por desgracia entre comillas, ya ha tenido sus primeros mártires en la nación de Pakistán. Por tanto, si lo analizamos fríamente, pues yo el otro día estaba, ahora los informes más fidedignos que yo recibo, incluso hoy me llegó un informe, es el análisis mundial de Lausana, ¿no? Que es ese movimiento que se creó en su día en Lausana para fomentar la evangelización mundial, ¿no? Y bueno, todos los informes que me llegan periódicamente, pues me alegran mucho. Indonesia es un país musulmán muy poblado, persigue bastante el cristianismo, pero hay la friolera de 20 millones de cristianos. Al menos el gobierno oficialmente admite que sean 20 millones, puede que sean más, porque son miles de islas y en algunos, bueno, el control es así. Por tanto, no me extrañaría nada que incluso llegasen un día aquí movimientos evangelísticos asiáticos que vengan a evangelizar no solamente a la población nativa de allá, sino al mundo en general, porque si hay un país necesitado para mí es Occidente, o sea, Europa. La Europa continental, la Europa occidental es el país más, ahora mismo para mí es el país más necesitado, digo, la región más necesitada del planeta. Es cierto que en Asia hay lugares donde prácticamente no se ha evangelizado, pero son regiones concretas y muy perdidas por los Himalayas y otros lugares, pero el crecimiento es maravilloso. Uno no tiene más que pensar en lo que está haciendo el Señor en esas tierras y decir, tú Dios eres maravilloso.
has creado al principio esa gran comisión y parece ser que ese mundo asiático quedaba ahí pues como casi olvidado, y hoy igual la luz del mundo, entre comillas, la luz del mundo brilla más que nunca en esas regiones, ¿no? Y de verdad que me emociona y le doy gracias a Dios de cómo hace las cosas, de qué forma tan hermosa y si quieres tan inexplicable, ¿no? Pero Dios es Dios y sus pensamientos son muy superiores, ¿no? Y yo me alegro mucho. Y en nuestra congregación, por cierto, hay una familia con las dificultades del idioma, una familia china que no periódicamente, por motivos de trabajo, no puede estar siempre en los cultos, pero están ahí. Y había otra familia también aquí en Vigo que, bueno, ha tenido que irse para Madrid, pero gloria a Dios que tienen ya lugares donde se les predica el Evangelio y en su idioma, ¿no? Daniel, solo por dar dos detalles, ya que mencionó Camilo lo del movimiento Lausana, sí. El director del movimiento Lausana es japonés actualmente, y la próxima conferencia de Lausana, la anterior fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y la próxima, que ya se ha anunciado, va a ser en Seúl. O sea que eso nos muestra también un poco la importancia que va tomando a nivel también misional y de posición en el mundo evangélico el continente asiático. O sea que hay un desplazamiento hacia el este. Sí, y hacia el sur, hacia el este y hacia el sur, sin ninguna duda, del movimiento evangélico, que responde un poco a esa lógica, porque evidentemente desde Europa y Norteamérica siguen siendo muy fuertes en un sentido histórico, por el desarrollo que ha habido de las misiones, además, sobre todo, que han salido de Europa y Estados Unidos, Norteamérica, porque también podemos sumar Canadá ahí, en los últimos, en el siglo XX, en finales del XIX y el siglo XX, pero claramente el siglo XXI pues empieza a tomar un color muy distinto, ¿no? África, Latinoamérica y Asia son donde está la mayor vitalidad de la Iglesia ahora mismo. Y lo paradójico que Estados Unidos, que ha sido en el siglo XX, digamos, por decirlo de alguna manera, la gran potencia, tristemente se está quedando rezagada, pero bueno, ha tenido su momento y sigue ahí, y evidentemente los Estados Unidos de América siempre ha sido un país muy bendecido por el Señor. Es curioso que el otro día, grabando un programa de filosofía que estamos emitiendo también, pues grabando ese programa estábamos comentando la vida y las ideas de Max Weber, el de la ética protestante. Y al final llegamos a una conclusión interesantísima, que yo la verdad nunca me había parado en eso. Y es que los países del norte de Europa, principalmente, centro y norte de Europa, Estados Unidos también, y Canadá también, países que se beneficiaron en su vida, no solo en la vida espiritual, sino en la vida laboral, industrial, comercial, se beneficiaron de la ética protestante, la ética del trabajo y de la honradez. Y desarrollaron, y aquello les fue de maravilla, y estaban encantados. Pero resulta que llegó un momento que sí se quedaron con la ética o con los resultados prácticos en el trabajo y en el comercio, pero se olvidaron del Dios de la ética protestante. O sea, que se quedaron con lo que les llenaba los bolsillos y les daba comodidades, pero se fueron olvidando del Dios que les llevó a esa ética. Es una cosa, bueno, que principalmente nació desde la influencia de Calvino. Entonces, eso me parece interesantísimo, porque de hecho, lo que estabais comentando ahora y lo que estamos viendo es que en países donde hubo un arranque impresionante de todo esto, como fue Alemania de una manera particular y Holanda, pues ahora esos países se están volviendo atrás, pero están manteniendo todavía en lo posible, y Estados Unidos, en el tren en marcha con la energía que les dio esa manera de tratar con el trabajo y de tratar con los demás de forma honesta y llevar las cosas bien. Es una cosa muy curiosa. A mí me dejó muy, muy sorprendido llegar a ese terreno. Hombre, yo lo compararía también como los movimientos cristianos que a través de la historia han surgido y cuando han pasado 3, 4 generaciones o menos,
pues se han hundido, digamos, en la religiosidad y en las costumbres, y ha tenido que siempre haber surgir un vino nuevo en odres nuevos para revitalizar el cristianismo. O sea, a través de la historia siempre ha sido así. Movimientos que hace, yo que sé, 100 años, 150 años, eran maravillosos. Hoy analiza sus iglesias. Pues, sé que lo de iglesias no te gusta mucho, ¿no? Voy a decir locales de culto. No, cuidado. Las bueno, iglesias son las personas y ahí se trata de personas. Ya. Bueno, pues analizas esos lugares y lo que van quedando es 4 viejetes, ¿no? Porque se han anquilosado, digamos, en una religiosidad y han dejado de ser luz, por decirlo así, hacia afuera, ¿no? Pero siempre el Señor ha utilizado nuevos movimientos, con nuevos nombres, con nuevos apellidos, en esencia siempre lo mismo, porque al fin, ¿qué es siempre lo mismo? Ver la necesidad que hay de evangelizar en el mundo y consagrarse al Señor, entregarse al Señor en cuerpo y alma y dejar que el Señor los utilice para transformar la sociedad donde ellos viven. Eso ha estado siempre ahí. Ahora destaca más en Asia, pues gloria a Dios, porque también es el lugar más poblado y más necesitado de la humanidad. Y en nuestra tierra pienso que resurgirá también, pero a lo mejor resurgirá, y de hecho está resurgiendo, creo yo, pero serán con una nueva mentalidad, no con la mentalidad de los antiguos que han quedado en unas costumbres y unos modelos que hoy en el siglo XXI... Dani, en este momento, ¿tú crees que en la práctica, porque bueno, estás al tanto de ciertos movimientos internacionales, ¿tú crees que en este momento la influencia del crecimiento del cristianismo, tal como se decía un poco en el artículo, pero en Asia y en África, que está siendo espectacular, ¿esto nos va a influir en Europa o sencillamente pues va a ser un espectáculo para nosotros? No, sí, nos va a influir sin ninguna duda, sobre todo porque los flujos migratorios hoy en día siguen muy activos, es decir, estamos recibiendo gente de Asia y de África constantemente en nuestros países. Son 2 de los sitios de donde más inmigrantes llegan a establecerse en nuestras ciudades. Por otra parte, lo que decíamos antes, el tema de la globalización. Es verdad que en los últimos 2 años, a partir de la pandemia y también de ciertos movimientos geopolíticos, pues parece que queda un poquito más dañada esa idea de globalización, pero sí que sigue habiendo pues contactos y bastante fluidez y facilidad para poder viajar y para poder moverse, cosa que antes no era posible. Y por supuesto la conexión a través de las redes y de Internet, que eso hoy en día hace que por ejemplo en los últimos años, por poner un ejemplo así un poco práctico, quizá un poco simple, pero una de las canciones más cantadas en los últimos años en todas las iglesias evangélicas procede de África, procede de un artista africano que se llama Sinak y que compuso una canción que se canta en muchísimos sitios, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco esa influencia. Por otra parte, es verdad que la influencia que pueda tener va a depender mucho de que no quede solo en una misión de gueto, que era lo que comentábamos al principio, y también va a depender mucho del terreno aquí de las iglesias que estén dispuestas también a aceptar y a abrazar lo que pueda venir, porque otras veces también se ha visto pues una cerrazón bastante fuerte dentro de tradiciones históricas a la llegada de personas de otras etnias y que a veces traen pues otras costumbres y hace que a veces sea complicado el hecho de que se puedan integrar, que sería lo ideal, ¿no? Realmente que la Iglesia busque y abra espacios de integración donde digamos que todas las etnias puedan encontrar su lugar, aunque luego sí siempre puede haber pues algún momento aparte en el que los que son de una nacionalidad puedan encontrarse de manera más puntual, pero yo realmente personalmente soy bastante creyente de que las iglesias sean multiétnicas y que las personas pues sean capaces de alguna manera de conectar y estar juntas más allá de la nacionalidad o de la etnia. Es realmente ilustrativo que en los primeros tiempos de la Iglesia había gente de distintas partes del Imperio Romano, que en este caso había muchas facilidades, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no?, para viajar de un lado a otro del imperio y digamos que funcionaban
al parecer sin muchos problemas. Yo, Flor, te voy a hacer una pregunta, que a lo mejor es un poco incómoda, digo yo, si será incómoda. Dentro del mundo de la Iglesia, es decir, dentro de la familia de la Iglesia en general, estamos pensando en que llegue una familia de chinos, se establezca entre nosotros, o una familia de senegaleses o qué sé yo, de cualquiera de nigerianos, que es quizá el país de África que más crece la población y más está creciendo el movimiento evangélico, a pesar de que hay una persecución feroz en el norte, pero que llegara una familia de Nigeria o una familia que viene de Pekín o de donde sea, de China o de la India o lo que sea, y que empezaran a funcionar y se les abriera el paso hacia un cierto liderazgo, hacia un liderazgo real o hacia trabajo misionero. ¿Tú crees que somos un poco racistas en ese sentido? Bueno, yo no sé si por la experiencia en la congregación en la que voy, que es muy abierta a todo tipo de personas, no creo que hubiera ese problema. No digo que no sea un problema que se pueda dar, sobre todo en el tema de las tradiciones, porque esto lo comentaba Daniel, que podemos tener dificultades porque las personas que vienen con una forma de hacer las cosas que es distinta. Uh-huh. Y que eso pueda llevar a algún tipo de problemática, pero fuera de eso no veo que hubiera ningún problema de aceptación. Creo que como cristianos lo que nos une es más fuerte que lo que nos pueda separar, y sobre todo la multiculturalidad es algo que se ve en todos los ámbitos, a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, y que obviamente con los tiempos en los que vivimos, donde pues como muy bien expresaba también Daniel, que ha habido muchos movimientos de personas a lo largo de todo el mundo y hay tantas facilidades y se establece tanta comunicación, la gente que se desplaza, no es como antes que la gente se iba emigrante y no veía a sus familias igual en muchísimos años. Ahora ese tema a través de las comunicaciones, pues digamos que no es un problema y que la gente se desplaza más, con lo cual yo no considero que pudiera haber realmente problemas porque fueran de diferente raza. Uh-huh. Camilo, ¿estamos atrincherados en las formas? Pienso que sí. Pienso que, como decía anteriormente, hace falta odres nuevos siempre con vino nuevo. Pero yo soy más de la tesis, porque la historia ha sido así siempre, ¿no? De que al final, cuando Dios se quiere mover en gran manera en un país y revolucionar ese país a través de un avivamiento, despertarlo, llamémoslo como queramos, siempre lo ha hecho con nacionales. En China había muchísimos misioneros extranjeros, viene la revolución, los echan a todos fuera y son 4 chinitos que están allí resistiendo, donde surge el mayor avivamiento de la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, Marruecos. Marruecos estamos ahí al lado, nunca hemos conseguido hacer nada. El otro día leía en El País, cuando digo el otro día, hace un año y algo, a lo mejor, leía un pastor marroquí, estaba hablando de que le había echado narices al asunto y le había escrito al rey de Marruecos que por favor le dejaran libertad de culto porque ya eran 1 millón de cristianos. A mí la primera impresión es de cómo está exagerando este hombre. ¿Cómo puede haber 1 millón de cristianos ya en Marruecos? Pero a lo mejor tiene razón. Ponle que no sean 1 millón, que sean medio millón. Sigue siendo algo donde que hace unos años prácticamente no había un cristiano allí. Al lado de Marruecos, en Argelia, está pasando lo mismo y está habiendo ya una persecución del gobierno porque quieren abrir, sobre todo en la capital, muchos lugares de culto y les prohíben, les están cerrando. Por lo tanto, Dios lo está haciendo con nacionales. Y yo creo que si hay una revolución espiritual aquí en nuestro país, en España, que tanto lo necesitamos, al final será con nacionales, con gente como Dani que tenemos ahí
y muchos de su generación. Yo pienso que esa juventud toda que se está preparando está para que Dios, llegado el momento, dice, ahora os voy a utilizar y vais a ser un vino nuevo en odres nuevos. Ese es mi pensamiento, ¿no? Dani, ¿por qué estorban los cristianos bíblicos? Bueno, ¿te refieres a nivel en la sociedad? O porque en la iglesia son los que queremos, ¿no? Bueno, claro, en nuestra sociedad, sobre todo en nuestro contexto europeo, sí que vemos, donde hemos estado viendo ese declive del cristianismo en contraposición con lo que está pasando en África o en Asia, vemos que ha crecido muchísimo el secularismo en los últimos años, ¿no? Y desde mi perspectiva, el secularismo sobre todo no es tanto una religión en sí, sino que es más bien un abandono de lo que ha sido la religión cristiana y que ha dado forma de alguna manera a Europa. Lo que pasa es que es verdad que la forma del cristianismo aquí en Europa en los últimos siglos quizá ha estado muy dominada por la tradición, en nuestro país sobre todo por tradiciones y mucho menos por la Biblia. Y en otros lugares, como pueda ser en el norte en los países nórdicos, en los países de herencia protestante, ha estado más dominado por los valores que puedan ser positivos que por una verdadera relación personal con Jesús y con Dios, que eso es lo que todas las personas necesitamos para de verdad vivir ese cristianismo bíblico. Entonces, digamos que por eso ahora mismo yo creo que nos vemos un poco como bichos raros, aquellos que queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que la Biblia enseña y que creemos además que podemos tener una relación personal con Dios. Y eso son, digamos, yo creo que las marcas del cristianismo bíblico que chocan bastante con una sociedad, por una parte, que rechaza todo tradicionalismo y, digamos, quiere de alguna manera eliminar la referencia a lo que sea cristiano, y por otra parte, pues no quiere saber nada en absoluto sobre alguien como Dios que de alguna manera pues pueda tener algo que decir sobre tu vida, cuando digamos que el individualismo, en el secularismo el individualismo sobre todo es el rey, ¿no? Y es nadie me tiene por qué decir a mí lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer o lo que va a ser de mi vida, porque yo soy el único que marca y cada persona es la que marca la tendencia y la medida de todas las cosas. Entonces ahí es donde estamos luchando nosotros, ¿no? De alguna manera tenemos, y agradezco mucho las palabras que decía ahora Camilo, y a yo digo amén. Ojalá que el Señor nos avive primero a nosotros y que avive también a través de nosotros pues a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestra cultura, para entender que lo que traemos no es tanto una tradición del pasado, sino que lo que queremos traer es algo vivo, algo relevante y algo que cambia tu vida para bien y para darle un propósito a tu vida, cuando se ve que ese secularismo pues realmente lo que no puede dar otras cosas, pero lo que no puede dar es sentido, propósito y esperanza. Eso no lo puede dar. Flor, de forma muy breve, porque ya no nos queda más que un minuto, pero ¿seguir a Cristo complica la vida? Bueno, Jesús decía que su yugo era fácil, pero también decía que, que seguirle a él le implicaría persecución, porque que si persiguieron al maestro, ¿cómo no iban a perseguir a los que sean sus seguidores? Entonces, obviamente, sí que hay pues claro, va a haber cosas y vamos a luchar contra muchas cosas. Bueno, queridos, yo quisiera seguir, pero el cronómetro se me está parando. Y si se para el cronómetro no hay nada que hacer. El tiempo de este cuarto de atrás se termina. Agradecemos a nuestros tertulianos su presencia y especialmente sus aportaciones, que han sido valiosas. Gracias a Camilo, a Flor, a Dani, y sentimos mucho que no haya podido estar Jonathan Figueiredo, porque ha estado sobre el terreno, sigue estando con su apoyo, especialmente en la India, y nos vendría fenomenal. Pero estoy seguro que cuando escuche el programa, que ha quedado en hacerlo, nos va a dar un puñado de ideas y nos va a poner una espuela ahí para espabilar más. Así que muchas gracias, y antes de cerrar la puerta de este cuarto de atrás, ese lugar íntimo donde charlamos,
te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical, que será muy breve, pero muy linda. Música instrumental china. Escuchamos y nos despedimos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.